frecuencia amamos lo que nos hace daño. Esa es una de las grandes contradicciones del ser humano, la de encontrar placer en lo que nos daña. Esta frase es de Juan José Millás, escritor y periodista español, que ocupará esta noche, por supuesto por nuestra voluntad, el espacio de Entre Letras. Qué mejor forma de festejar el Día del Periodista que con un periodista, ¿no? Bueno, Juan José Millás nació en Valencia, en España, en 1946 y se mudó junto a su familia a Madrid cuando tenía 6 años. Allí completó, obviamente, la enseñanza básica, entró a la universidad y empezó a estudiar filosofía y letras, pero abandonó en el 3er año. Antes de dedicarse exclusivamente a la literatura y al periodismo, tuvo varios trabajos. Fíjense que fue marionetista, fue profesor de secundaria, además trabajó en la Caja Postal de Ahorros y tenía un trabajo administrativo en la compañía aérea Iberia. La primera novela que publicó, que se llama Cerbero son las sombras, es del año 1975 y ganó el premio Sésamo, y esa novela fue la que le abrió las puertas de la crítica y también de los lectores. Los invito ahora a compartir un fragmento de una entrevista que le hace Juan Cruz, periodista del País de Madrid, y en el que Millás habla de la realidad y la ficción en la literatura. En tu novela se implica esta pregunta: ¿sacrificarías la vida por la realidad? Creemos que vivimos en la realidad, pero esto no puede ser la realidad. Esto que estamos viviendo no puede ser la realidad. Y hay mucha gente, muchos escritores, que buscan la puerta que conduce a lo fantástico, ¿no? Y yo busco una puerta que conduce a la realidad, porque en lo fantástico estamos, en lo fantástico malo, en el delirio malo, ¿no? Y entonces yo creo que la obligación que tiene el escritor no es buscar la puerta que conduce al delirio, sino buscar la puerta que conduce a la realidad, que no sabemos dónde estamos, pero esto no puede ser la realidad. Bueno, muchos de los personajes de las novelas y de los cuentos de Juan José Millás terminan viviendo situaciones extraordinarias o fantásticas, y para él precisamente ahí, en esas situaciones, es donde podemos realmente encontrar la realidad. Pero vamos a ahondar, un poco más en este concepto en un fragmento de una entrevista que le hizo la periodista Blanca Rodríguez, no nuestra Blanca Rodríguez, su tocaya española, en el programa La Entrevista de Canal Sur. Uno de los libros seguramente más fantásticos de la historia de la literatura es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué resiste, o su segunda parte, Alicia a través del espejo, ¿no? ¿Por qué resisten esos libros tan fantásticos? Pues resisten porque nos hablan de la realidad, a través de la fantasía, ¿no? Y ¿el mundo se mueve por pasiones, igual que muchas veces en los libros? El mundo se mueve por pasiones y se mueve por ficciones. Nosotros somos hijos de la ficción. El ser humano, tal como lo conocemos en la actualidad, nació de la ficción. Nació de los mitos, de las mentiras, pero no de las mentiras en el mal sentido de la palabra, sino que los seres humanos, para cooperar, necesitaron crear ficciones. Pues crearon la ficción de la patria, crearon la ficción de Dios o de los dioses, ¿no? Y nosotros somos hijos de eso. Es decir, nosotros no somos hijos de la razón. La razón ha intervenido en la historia de la humanidad, pero fundamentalmente el gran cambio cognitivo producido, pues no sé, hace 70.000 años o así, es cuando el hombre es capaz de empezar a informar de cosas que no existen. Hay un momento en que se habla de cosas que existen, de cosas prácticas, ¿no? El río está aquí, la montaña está aquí, los árboles están allí, pero hay un momento que se da un salto cognitivo, que se empiezan a hablar de cosas que no existen. Se empieza a hablar de los dioses, de las patrias, de los orígenes comunes, de los mitos, y nosotros venimos de ahí. Somos hijos de esas ficciones.
Juan José Millás comenzó su labor periodística recién a principios de los 90. Escribió para varios medios, pero continúa escribiendo para El País de Madrid. Y de hecho, escuchen esto, al día de hoy lleva escritas más de 8.700 columnas para El País de Madrid. Y además de todas las novelas y los libros de relatos que escribió, etcétera, etcétera. Bueno, es el creador de lo que contábamos antes, los artícuentos, que son, claro, artículos de opinión sobre la actualidad de España y del mundo, pero que, claro, por sus características narrativas, que tienen más que ver con un texto de ficción, con fábula, con microrelatos, los llamó artícuentos. Y bueno, ya que estamos hablando de él como periodista, vamos a ver qué opina sobre la censura y la libertad de expresión. Ahora lo entrevista a Juan Carlos Monedero en el programa En la Frontera de Público TV de España. Como escritor, cuando te sientas a escribir, ¿tienes alguna prudencia? Yo no, francamente, o creo que no, porque claro, de la censura se va muy fácil hacia la autocensura. Quiero decir que desde la censura se va hacia la autocensura de modo inconsciente. Yo, desde luego, no soy consciente de... Tampoco cuando escribes en prensa. Tampoco cuando escribo en prensa, ¿no? Pero no sería raro que mucha gente empezara a pensar, bueno, ¿para qué me voy a meter en este lío? La censura más eficaz es la autocensura, porque ahí ya no tienes que hacer nada. Entonces es posible que en un momento determinado uno vaya a escribir y diga... cuidado, pero ya digo que ni siquiera tiene por qué ser un mecanismo consciente. Yo, desde luego, no soy consciente de llevar cuidado, ¿no? Millás ha ganado varios premios y reconocimientos, tanto como escritor como periodista. Por ejemplo, ganó el Premio Planeta y también el Premio Nacional de Narrativa. Escribió 3 libros de relatos, un monólogo y 20 novelas. Y como bonus track ahora, enseguida vamos a pasar al cuento, pero les propongo ver qué dice Millás sobre el aburrimiento también en el programa de Monedero. Nosotros en nuestra vida teníamos muchos tiempos muertos. El momento en que estábamos esperando el autobús, por ejemplo. Ahora no hay tiempos muertos porque se está con el móvil, estás en Twitter o estás viendo las noticias, ¿no? A mí en las tardes, nosotros hablábamos mucho de las tardes muertas del verano en nuestra infancia, porque eran esas tardes eternas de agosto en las que estabas en el barrio y no tenías juguetes, ¿no? El único juguete era tu propio cuerpo, ¿no? Pues a mí esas tardes muertas me han dado mucha vida, ¿no? Yo les debo mucho al aburrimiento. La prosperidad de alguna manera parece que hay melancolía. Sí, yo creo que el aburrimiento es fundamental para el intelecto, ¿no? Porque el aburrimiento te obliga a imaginar, te obliga a pensar. Ahora el aburrimiento da pánico. Sí. Ahora ves a los padres que ven a su hijo de 8 años que se aburre 2 minutos y entra en angustia, ¿no? Y yo creo que el aburrimiento debería ser obligatorio, ¿no? Ahora sí, del libro Cuentos de adúlteros desorientados de Juan José Millás, El paraíso era un autobús, que lo interpreta Jorge Tempone. Él trabajó durante toda su vida en una ferretería del centro. A las 8:30 de la mañana llegaba a la parada del autobús y tomaba el primero, que no tardaba más de 10 minutos. Ella trabajó también durante toda su vida en una mercería. Solía coger el autobús 3 paradas después de la de él y se bajaba una antes. Debían salir a horas diferentes, pues por las tardes nunca coincidían. Jamás se hablaron. Si había asientos libres, se sentaban de manera que cada uno pudiera ver al otro. Cuando el autobús iba lleno, se ponían en la parte de atrás, contemplando la calle y sintiendo cada uno de ellos la cercana presencia del otro. Cogían las vacaciones el mismo mes, agosto, de manera que los primeros días de septiembre se miraban con más intensidad que el resto del año.
Él solía regresar más moreno que ella, que tenía la piel muy blanca y seguramente algo delicada. Ninguno de ellos llegó a saber jamás cómo era la vida del otro. Si estaba casado, si tenía hijos, si era feliz. A lo largo de todos aquellos años se fueron lanzando mensajes no verbales sobre los que se podía especular ampliamente. Ella, por ejemplo, cogió la costumbre de llevar en el bolso una novela que a veces leía o fingía leer. A él le pareció eso un síntoma de sensibilidad, al que respondió comprándose todos los días el periódico. Lo llevaba abierto por las páginas de Internacional, como para sugerir que era un hombre informado y preocupado por los problemas del mundo. Si alguna vez, por la razón que fuera, ella faltaba a esa cita no acordada, él perdía el interés por todo y abandonaba el periódico en un asiento del autobús sin haberlo leído. Así, durante una temporada en que ella estuvo enferma, él adelgazó varios kilos y descuidó su aseo personal hasta que le llamaron la atención en la ferretería. Alguien que trabajaba con el público tenía la obligación de afeitarse a diario. Cuando al fin regresó, los dos parecían unos resucitados. Ella porque había sido operada a vida o muerte de una perforación intestinal de la que no se había quejado para no faltar a la cita. Él porque había enfermado de amor y melancolía. Pero a los pocos días de volver a verse, ambos ganaron peso y comenzaron a asearse para el otro con el cuidado de antes. Por aquellas fechas, él ascendió a encargado de la ferretería y se compró una agenda. Entonces se sentaba tan cerca como podía de ella, la abría y con un bolígrafo hacía complicadas anotaciones que sugerían muchos compromisos. Además comenzó a llevar corbata, lo que obligó a ella, que siempre había ido muy arreglada, a cuidar más los complementos de sus vestidos. En aquella época ya no eran jóvenes, pero ella comenzó a ponerse unos pendientes muy grandes y algo llamativos que a él le volvían loco de deseo. La pasión, en lugar de disminuir con los años, crecía alimentada por el silencio y la falta de datos que cada uno tenía sobre el otro. Pasaron otoños, primaveras, inviernos. A veces llovía y el viento aplastaba las gotas de lluvia contra los cristales del autobús, difuminando el paisaje urbano. Entonces él imaginaba que el autobús era la casa de los dos. Había hecho unas divisiones imaginarias para colocar la cocina, el dormitorio de ellos, el cuarto de baño, e imaginaba una vida feliz. Ellos vivían en el autobús, que no paraba de dar vueltas alrededor de la ciudad, y la lluvia o la niebla los protegía de las miradas de los de afuera. No había navidades, ni veranos, ni Semanas Santas. Todo el tiempo llovía y ellos viajaban solos, eternamente, sin hablarse, sin saber nada de sí mismos, abrazados. Así fueron haciéndose mayores, envejeciendo, sin dejar de mirarse. Y cuanto más mayores eran, más se amaban. Y cuanto más se amaban, más dificultades tenían para acercarse el uno al otro. Y un día a él le dijeron que tenía que jubilarse y no lo entendió, pero de todas formas le hicieron los papeles y le rogaron que no volviera por la ferretería. Durante algún tiempo siguió tomando el autobús a la hora de siempre, hasta que llegó al punto de no poder justificar frente a su mujer esas raras salidas. De todos modos, a los pocos meses también ella se jubiló y el autobús dejó de ser su casa. Ambos fueron languideciéndose por separado. Él murió a los 3 años de jubilarse y ella murió unos meses después. Casualmente, fueron enterrados en 2 nichos contiguos, donde seguramente cada uno siente la cercanía del otro y sueñan que el paraíso es un autobús sin parada.